Muy bien, Andrés. Te veo perfecto. Va. Bueno, vamos a hablar de market sizing. Primero que nada, les quiero platicar un poco de... ah, Vamos a ir por estos pasos en la agenda. Primero que nada, les voy a platicar un poquito del tipo de proyectos en los que está involucrada y cómo el market sizing ha sido relevante para estos. Luego vamos a pasar a intro de market sizing mismo y nos vamos al específico de cómo sería un buen approach para el market sizing del case competition y al final un espacio para preguntas. Algo muy importante, ahorita no los estoy viendo porque estoy compartiendo pantalla aquí y el monitor también, entonces la verdad es que no vería si levantan la mano ahorita, pero se los agradecería si anotan sus preguntas o cualquier cosa que quieran decir y al final las dicen o si las anotan en el chat y pues al final en el tiempo de Q&A las veo y las contesto. Em, bueno, como les había platicado en la inauguración, yo llevo aproximadamente 2 años y medio en consultoría y he estado metida en una serie de industrias que cambian cada 6 semanas la industria y el tipo de proyecto, pero un overview rápidamente es, por ejemplo, en educación estuve en 3 diferentes proyectos, uno que literalmente la escuela dijo, quiero maximize student potential. Eso puede significar muchísimas cosas, para todo el mundo eso significa algo diferente, entonces ese fue el challenge, fue estrategia. Y luego otra escuela nos dijo, hazme la estrategia 10 años de cómo puedo yo ser la mejor institución internacional en México. Y otro fue un market assessment para una universidad española queriendo entrar a Latinoamérica y no estaban muy convencidos de si era mejor a México o a Ecuador o a Colombia o a Perú, entonces pues ahí analizamos. Otro fue, me tocó trabajar con un casino haciéndole su digital ecosystem, que básicamente era automatización de datos, cómo se toman las decisiones, qué tipo de datos estás, pues, obteniendo de tus clientes y como KPIs y cosas así. La verdad es que todo lo hacían muy manual, pero es un casino enorme que seguro muchos conocen, entonces pues sí era relevante hacerles este tipo de proyecto. Pasando a Food and Beverage, les hicimos un loyalty program digital a una de las cadenas de fast food más grandes, me atrevo a decir globalmente. Pronto va a salir, lo verán, si lo ven, se acuerdan de mí, qué padre. Y pasando a healthcare, hicimos un análisis para un cliente, una cadena de hospitales quería comprar un hospital, pero no sabían cuál era la mejor opción. Entonces, pues ahí también fue el análisis de qué hospital te recomiendo comprar. Esto nada más es un overview para que se den una idea de los tipos de proyecto que existen en consultoría. Como ven, acá es muy variado. Este es uno de dos. Acá tengo un poco de más ejemplos. En industrials, que en mi opinión es un poco aburrida, por así decirlo, la industria, porque no es un producto sexy, pero la verdad es que también son proyectos divertidos dentro de lo que cabe. Uno fue un market assessment, un fondo, un private equity quería comprar una manufacturera específicamente de medical devices que fueran hechos por metal stamping, que es como estampado de metal, o inyección de plástico. Entonces estaba súper, súper, súper específico, pero algo muy padre de este proyecto, por ejemplo, fue que nosotros les recomendamos al final, cómprala, te conviene. Y hace 3 semanas lo subieron en LinkedIn anunciando que compraban esta empresa. Estuvo pues muy padre, ¿no? Y el proyecto que de hecho al rato va a volver a salir el tema porque es mi proyecto actual, que es el Market Assessment de Rolled Zinc Sheets. Es el nicho del nicho del nicho del nicho, pero pues tiene lo suyo también. Pasando a Oil and Gas and Energy, me tocó la verdad un muy buen proyecto, que de hecho fue mi primer proyecto, un Market Assessment para una marca de coches eléctricos que quería entrar, o sea, marca china de coches eléctricos que quería entrar a México, pero no sabían bien pues, cuál era la mejor estrategia y si les convenía o no. Y pues ahí tuvimos que hacer el business case, estuvo padre. Pasando a Real Estate, que ha sido uno de mis proyectos favoritos, llegó un cliente y nos dijo, tengo 80 hectáreas de land, no sé qué hacer. Literal, no sé qué hacer con ellas. Entonces fue literal hacerles desde cero un blueprint. Estuvo súper padre, fue muchísima creatividad, muchísimo como cross-listing datos para poder sacar como que, a ver, si pones un mall aquí y un restaurante aquí, pues te va a dar tanto, pero si lo pones aquí y mejor aquí pones algo de agricultura, o sea, padrísimo. Y finalmente retail fue un market assessment de promotional hard goods en México. Para quien no sepa qué es un promotional hard goods, la pluma que tienen del TEC
es un hard good. Antes de que el TEC le ponga Tecnológico de Monterrey, ese es un hard good. Una playera también del TEC, una gorra, todo lo que empresas o instituciones o lo que sea usen para darse a conocer, la prenda como tal es un hard good. Entonces, pues bueno, y la verdad es que no les cuento de estos proyectos para, hay que hablar de mis proyectos, pero mi punto aquí es, de todos estos proyectos, estos son los que usaron market sizing, que como pueden ver son pues más de la mitad. Entonces, market sizing siempre o casi siempre va a ser parte de un proyecto. Incluso si no es la parte más importante, pero es como que con lo que arrancas, sobre todo market assessments, cuando quieres más o menos saber de qué tamaño de mercado estamos hablando. Entonces, dominar market sizings te da los skills que necesitas para llevar a cabo la mayoría de tus proyectos. Incluso en entrevistas que tengan en el futuro con consultoras, van a empezar con un market sizing, se los aseguro. Y si no es que un caso completo va a ser puro market sizing. Pero bueno, entonces ya, habiendo hablado de por qué el market sizing es importante y cómo es relevante dentro de la consultoría, vamos a pasar a qué es un market sizing, ¿no? O sea, todos hemos escuchado el término, pero ¿a qué nos referimos? Hay tres conceptos muy importantes cuando hablamos de market sizing. Y yo, o sea, creo que esta imagen lo resume perfectamente, que es como el círculo grande y luego es como qué tan enfocado lo quieres hacer. El TAM. El TAM, todo el mundo lo hemos escuchado, es el Total Addressable Market. Estamos diciendo cuánto sería el mercado si todo mundo, y aquí les puse un ejemplo relacionado al proyecto, si todo mundo en México fuera posible customer, ¿de qué tamaño de mercado estamos hablando? Ese es el TAM, es lo más afuera que te puedes ir. Si quieres hacerlo un poco más enfocado, que si les soy sincera, la verdad es que si a los clientes le entregas un TAM, te escupen, entonces sí te tienes que ir un poquito más adentro, es el SAM, que es el Serviceable Available Market, que es, a ver, sabemos que no todos los que pueden ser customers van a ser customers. Entonces elimina ese factor pues enfócate en lo que de verdad sí es más real. Aquí les puse el ejemplo, portion of TAM, que sí puede ser de verdad. O sea, les voy a dar un ejemplo. En un proyecto de educación decíamos, bueno, es que el mercado para la escuela es todo Ciudad de México. Sí, ese es el TAM. O sea, el TAM es todo Ciudad de México. Pero si ya lo quieres hacer más enfocado a la escuela, bueno, tráfico. O sea, en Ciudad de México hay una congestión de tráfico espantosa. La gente no va a querer hacer más de 40 minutos a la escuela a dejar a sus hijos. Entonces, pues así es como delimitamos más el área y así es como lo enfocas más al cliente. Es ese corte que tienes que hacer para decir, no todos los que podrían ser tus clientes lo van a hacer. Entonces, aquí les puse encuadrado el TAM y el SAM, que en mi opinión es en lo que se deberían de enfocar en el case competition, en la parte de market sizing, porque el que sigue es el serviceable obtainable market, que ya la verdad está, pues es un paso un poquito too far, que creo que es mucho esfuerzo y la diferencia muchas veces es poca entre SAM y SOM, entonces yo les diría, enfóquense en TAM, SAM, y con eso pues ya no van a tener más problemas, ¿no? Pasando a la que sigue, hay diferentes tipos de approaches de market sizing y creo que es importante que conozcan todos, porque todos son muy válidos. Creo que siempre el mejor approach es el que sepas justificar y el que sepas explicar y el que tengas los datos para hacerlo. Entonces, vamos a empezar con el top-down, que creo que todos hemos escuchado top-down, bottom-up, pero yo la verdad, si les soy sincera, hasta hace relativamente poco entendí genuinamente la diferencia y qué era un bottom-up. Entonces, les comparto esto. Top-down es lo más común, diría yo, cuando estás practicando casos o cuando estás queriendo entrar a consultoría. Es el pensamiento más obvio, en mi opinión. Es empezar con lo más grande y te vas haciendo más específica. Y aquí les pongo un ejemplo. Si les digo, es que quiero saber cuál es el mercado del café premium en México, no el café, café premium. Pues obviamente empiezas con el mercado del café total y luego ya lo segmentas. ¿Qué porcentaje de ese café total es premium? Y entonces pues ya te fuiste uno para abajo, ¿no? Entonces ese funnel que normalmente vemos. El bottom up
no es totalmente opuesto al top-down, es nada más diferente. Y ahí les voy. Este approach se enfoca en ir agregando factores que vayan construyendo un approach para llegar a tu resultado final. O sea, si se dan cuenta, el triángulo yo no lo volteé de lugar en top-down y bottom-up. Está idéntico. Nada más que uno va de grande a chiquito y el otro va chiquito, hay que ir construyendo para llegar al grande. Entonces acá les pongo otro ejemplo. Queremos saber cuál es el mercado de los gym memberships en Monterrey. Entonces primero dices, ok, ¿cuál es un factor importante? ¿Cuál es un driver de gym memberships en Monterrey? Número uno, pues ¿quién va a ir al gym? No, pues gente entre 18 y 45. Va, agarremos esa población dentro de Monterrey, que supongamos que es 1 millón. Y luego, ¿cuál es otro driver? Pues bueno, a ver, no todos ellos van a ir al gym, ¿verdad? Está el señor que jamás va a pisar un gimnasio en su vida, entonces pues acótalo un poco más. A ver, ahora, este assumption, que luego hablamos de los assumptions, puede ser pensado a partir de nivel económico, eh, obesidad en México, o sea, hay muchos factores que te pueden decir 20% son los que tienen o tendrían un gym membership. No puedes aventar el 20% así al aire porque pues nadie te lo va a creer. Todos los assumptions tienen que traer su background y su pensamiento, pero aquí lo importante es cómo vamos construyendo esos factores. Y entonces ya luego dices, ok, ya tengo mi cantidad de personas base que irían, ya la acoté a que el 20% de ese 1 millón iría. Y ahora, pues yo no te pregunté número de personas, yo te pregunté tamaño de mercado. ¿Qué necesitas para convertirlo? Pues el precio. ¿Cuánto te cuesta un gym membership en Monterrey? No, pues aproximadamente 6,000 pesos. Perfecto, haces la multiplicación y ya tienes tu mercado base. Pero así como podemos ver, top down, bottom up, los dos llegamos al resultado que te pedí, pero uno fue, empecé con algo gigante y lo fui acotando, y el otro fue aviento drivers, aviento factores que puedan ir construyéndome para llegar a donde quiero llegar. Y también existe la triangulación. La triangulación es cuando, por ejemplo, ya hicieron el approach top-down y ya también hicieron el bottom-up y tal vez quieren como que cruzar esos datos. Eso también se vale. O sea, y tal vez te dieron números súper diferentes y entonces dices, no, pues no tengo ni idea. O sea, sé que este es mi caso pessimistic y el otro es el optimistic, pero pues no sé cómo cruzar esos datos. Se vale combinarlos y se vale triangularlo. Acá les pongo otro ejemplo que es, vamos a decir, ¿cuál es el tamaño de mercado de electric scooters en Ciudad de México? Top down empezaría, pues a ver, el mercado total de movilidad. ¿Cuánta gente tiene un coche que pueda comprarse un scooter? Y entonces, pues ya, lo acotas. Y el bottom up sería, pues primero voy a multiplicar el number of users y lo voy a estimar de esta manera y luego lo voy a multiplicar por, bueno, cuántos rides per day y entonces pues ya voy sacando el valor, ¿no? Y entonces al final, ya que tienes tu bottom up, top down, los comparas. Si están muy cercanos, se vale sacar un promedio y en mi opinión está súper bien fundamentado este approach porque hiciste dos análisis por separado y llegaste al mismo número. Entonces, o sea, 2 veces corroboraste que ese número es muy probablemente verdad o muy cercano a la realidad. Y bueno, finalmente lo que pongo abajo es, se vale y está esperado en ustedes, futuros consultores, que usen assumptions. Para eso están, para sumarle valor a la data. Y se vale decir, no, ¿sabes qué? Esto pues ha de ser un 10% porque en China es el 20% y México es la mitad de China y entonces se vale. Con que lo puedas explicar y con que tengas un fundamento y un sustento para ese assumption, assume. Ahora, cada assumption es un leap of faith. Eso también lo tienen que tener muy en cuenta. Cada vez que ustedes hacen un assumption que les va a dar para hacer otro análisis, es un poquito un leap of faith, porque si ese assumption está mal, todo lo que siguió, o sea, el efecto dominó de todo lo que siguió el análisis después de ese leap of faith, va a estar mal. Entonces, entre más assumptions usen, pues más leaps of faith están dando, más peligroso, diría yo, que está la realidad de esa data. Entonces, se vale y se espera que haya assumptions, pero pues hay una diferencia entre usar una assumption y usar 10. Entonces, pues ahí nada más les diría que tengan cuidado con eso.
Si a ver, si todos los assumptions tienen cómo validarlos y dicen es que Chuchito Pérez, que es experto, me dijo esta assumption y el otro Chuchito, que también es experto en esta otra cosa, me dijo la otra assumption, perfecto, porque eso entonces ya no es una assumption, ya es un dato validado por expertos. Pero bueno, ese es el mensaje de acá. Pasando ahora a un ejemplo que les quiero dar, nada más para darles una idea de qué tan out of the box se vale pensar en consultoría. Este es una slide de mi proyecto actual, o sea, le tuve que literalmente pedir permiso al socio para enseñarles esta slide porque viene directo del deck del cliente. Ahí les va el ejemplo. Este es un bottom-up approach, que aunque el funnel lo decidí poner así para que se explicara mejor, se van a dar cuenta que en realidad es una construcción de factores chiquitos que van construyendo algo más grande. Como les comenté, mi proyecto actual es de Market Assessment for Rolled Zinc Sheets. Y lo que el cliente quería saber es en qué subsectores y aplicaciones se usa el Rolled Zinc y cuál es el tamaño de mercado para cada una de ellas. Ahora, no sé si alguien alguna vez se ha tenido que meter a investigar Rolled Zinc Sheets. No hay información, no hay. O sea, la mayoría del zinc es galvanizado o es die casting o es yo que sé qué otra cosa. Rolled zinc sheets es el nicho del zinc y zinc es el nicho de los metales. Entonces, el nicho del nicho. Pero bueno, dado que no había información pública, porque literal no había, dijimos, ok, tengo que crear algo yo, tengo que crear los números de la nada. Entonces, ¿qué sí hay disponible? Y encontré building permits. Building permits específicamente en Europa, donde yo sabía que el zinc se usaba bastante en techos, sobre todo en Francia y Alemania. Y dije, ok, Eurostat me da building permits por metro cuadrado por año de residential y non-residential buildings que se construyeron o que se dio el permiso de construir. Ok, ok, o sea, todavía veo una distancia enorme entre lo que tengo y a lo que quiero llegar, pero algo es algo. Entonces, por ahí empezamos. Y ahora, ¿qué necesito? Ya que tengo el área del edificio completo, o sea, la verdad a mí no me interesa el edificio completo, yo quiero el techo y yo quiero el techo de zinc, o sea, ni siquiera quiero el techo completo. Bueno, pues de ese edificio completo, pasémoslo a cuánto es el área de piso, porque los metros cuadrados de un building permit te incluye todo el edificio, que esto también yo no lo sabía, lo aprendí con un amigo arquitecto en este proyecto. Entonces, pues ok, ¿cómo pasas de tener el área completa de un edificio a tener la de su piso? Pues lo divides entre los números de piso que tiene ese edificio o el average number of floors. Pero ahora teníamos muchísimos países y para cada país estaba segmentado entre residential y non-residential. Entonces, si eran 10 países, eran 20 assumptions. O sea, era 20 veces que yo dije, pues son 2.3 pisos aproximados. En Alemania, los residential buildings aproximadamente tienen 2.3 pisos. Entonces, ya que tenía toda esta lista de assumptions, obviamente validada con expertos, pues ya sacamos el área de piso. Ya que teníamos el área de piso, dije, ok, pero a mí no me interesa el piso, a mí me interesa el techo. ¿Cómo pasas de un piso a un techo? Si el techo generalmente no es flat, no es un piso. O sea, tiene cierta inclinación, tiene cierto modelo. Bueno, pues hay una cosa que le llamamos el roof slope factor, literalmente la inclinación del techo con relación al piso. Entonces, de ahí pudimos, igual, para cada país, para cada tipo de edificio, pasar del área de piso al área de techo. Bueno, ya tenemos el área de techo, ya un buen arranque. Ahora, de esa área de techo, pues no todos son metales, ¿verdad? Entonces, ¿qué porcentaje de techos? Y acá la verdad es lo mismo si lo ves como qué porcentaje de edificios tienen los techos de metal o qué porcentaje de techo total es de metal. Es lo mismo, al final son porcentajes. Entonces quisimos sacar ese, ok, hay que acotarlo a qué porcentaje es metal. Igual, porcentajes de, no sé, que sacábamos de reportes de que, ay, pues es que aquí están usando mucho el metal para estas cosas. Ah, ok, pues ese hay que ponerle un poquito más alto su porcentaje de qué porcentaje del techo va a ser metal. Y ya una vez que teníamos acotado el área de metal por país, por tipo de edificio, por todo, pásalo a zinc. ¿Qué porcentaje de ese metal es zinc?
y entonces ya, el modelo te pasa los números que ya tienes tu área de zinc. Ahora, el cliente no me preguntó cuál es el área de zinc, me preguntó cuántas toneladas se usan al año de zinc. Entonces, pues de ahí, la verdad, pura matemática de dividirlo entre su densidad, multiplicarlo por el thickness del zinc y ya, lo divides entre 1000 para que sean toneladas y listo. Tienes tu zinc. Ahora, aquí yo hice 7 leaps of faith. Hice muchísimas assumptions, pero ya que se validaban con expertos, ya que le corregíamos este número, esto está muy alto, no creo. Al final los números están súper cercanos a la realidad y todo mundo que ha visto este approach dicen, claro, claro, o sea, makes perfect sense. Entonces, muchas veces no vamos a tener la data que necesitamos. Estaría padrísimo si siempre que necesitamos una data, Google fuera de que ten justo lo que quieres, aquí está. Pero la verdad es que muy difícilmente va a ser el caso porque un cliente no te contrataría para hacer algo que está en Google. O sea, lo harían ellos. Entonces, este proceso de pensar allá afuera, de decir, a ver, o sea, si no hay números, los voy a crear, pero ¿cómo los voy a crear? O sea, ¿qué factores de verdad son relevantes para crear estos números, ¿no? Es bueno, esto es un bottom-up porque, como les decía, fui sumando factores. O sea, fui traduciendo de uno al otro y así, pero al final del día no empecé desde algo grande y lo fui acotando. Fue una construcción de factores. Y bueno, también el cuadrito que viene abajo, para colmo, era de que no, es que las construcciones en realidad solo son el 25% de la aplicación de Sync. Y entonces, pues ahí ya lo divides entre punto 25 y ya tienes tu total. Asumiendo que el 75% se comporta idéntico que el building. Y bueno, entonces ahora sí pasamos a el caso específico de ustedes. Ahora, antes de empezar, sí quiero ser muy específica que no vine a darles las respuestas. Vine a platicar ciertos approaches que pueden usar, que tal vez serían buenos drivers, que tal vez sería un buen train of thought, pero yo no tengo la respuesta. Si al final alguno quiere compartir lo que han hecho y mi opinión, o si quieren como corroborarlo y rebotarlo, feliz, pero, o sea, yo aprendí de este caso hace muy poquito y no, o sea, no lo estoy tratando como si yo lo fuera a resolver. Entonces eso se me hace muy relevante mencionarlo. Pero bueno, a ver, empezamos con un top-down. Al final del día, el caso se trata de que quieren traducir todas esas botellas de plástico que se vendían en México a lo que BWT quiere vender, ¿no? Que son estos filtros que ahora aparentemente están obligados los comercios y restaurantes y demás a darle agua potable a sus clientes. Entonces, naturalmente el primer paso es, ¿cuál es el tamaño de mercado? De ahorita y forecasted también, porque, o sea, si me dices, es que ahorita es enorme, es $1 millón, pues ok, ¿y para adelante? O sea, que si para adelante va a ir decreciendo porque ya no hay agua en México o algo así. O sea, al final del día también importa ver un poquito hacia el futuro. Pero bueno, empezando con un top-down. Una idea sería empezar con cuántos son ahorita los que toman agua embotellada que se podrían convertir en clientes para esos filtros. Bueno, pues número uno, empiezas con liters per year de botellas de agua y luego aproximadamente cuánto gasta anualmente la gente en botellas de agua, porque entonces ya sabes monetariamente, ya le pusiste un número monetario a ese valor. Y luego eso, estimas el porcentaje de mercado que sí se podría convertir en un consumer de filtración. O sea, ahorita que hablamos del TAM y SAM, asumir que absolutamente todos se van a convertir sería el TAM, pero nosotros no queremos el TAM, queremos el SAM. Entonces, pues ya, lo acotas un poquito más. Aquí, sources relevantes que podrían usar es INEGI, Statista o reportes, o sea, lo que sea trusted. O sea, un Wikipedia les van a escupir, te lo juro. O sea, no puede ser eso, pero siempre y cuando sea un valor que te lo está diciendo una trusted source, INEGI tiene muchísimos datos que la verdad, muchos yo no estaba enterada y son pues, muy confiables. Con que puedan defenderse, all good. Ahora, volteándolo, si queremos hacer un bottom-up, bueno, pues queremos ir construyendo estos factores que nos van a decir quiénes pueden adoptar
filtración. Bueno, entonces empiezo con, o sea, lo voy a dividir en dos y voy a decir la demanda residencial y la demanda comercial. ¿Quién me va a comprar filtros en casas? ¿Cuántas casas hay? ¿Cuánta gente hay en cada casa? Empiezas con eso. ¿Cuántas casas hay? Y entonces filtras, o sea, haces ese corte de gente, porque asumir que todo el mundo en México te va a comprar un filtro, pues también muy alejado de la realidad. Ese filtro puede ser por muchos drivers, lo puedes decir, o sea, puedes decir es que el área urbana sí y rural no, ¿ok? Va, pues haces ese corte. Otro es, lo voy a dividir por income level y de media alta y alta sí van a comprar, el resto no, también válido. O sea, que haya un corte dado por un driver que sea demográfico, que te diga algo de la gente de la que estamos hablando. Y luego, pues ya de ahí lo partes tantito más y dices, ok, de mi SAM, ¿qué porcentaje de verdad sí se va a convertir? Y pues ya, le pones el number of units times average price y tienes tu valor de mercado. Eso es para residencial, pero para comercial, que también es un área grande que te va a comprar los filtros, pues empiezas con número de restaurantes, cafés y establecimientos que necesitan, porque ellos no es porque quieran, o sea, they're required by law de darle agua potable a sus clientes. Entonces, cuantifícalos. Les aseguro que INEGI tiene una base de datos inmensa de cuántos comercios hay en México, literal. Y bueno, de ahí ya empiezas a cortarlo un poco más de, bueno, el porcentaje que de verdad sí va a hacer caso, porque pues tal vez el changarro de la calle de no sé dónde también está cuantificado en INEGI, pero pues ese en realidad no le va a dar agua potable, entonces pues ok, esos assumptions, todo bien. Pero bueno, pues como vemos, un top-down, un bottom-up, los dos al final llegan a un número, solo es de qué les hace más sentido a ustedes. O sea, ¿qué de verdad dicen ustedes, este número sería el más real y por qué? Pero bueno, además de estos, se puede usar approaches que sean driven por algo más. Y a ver, voy a expandirme un poquito más aquí. O sea, más allá de empezar con algo grande y acortarlo o ir building up factores, si existe ya un número y nada más quieres como mover ese número con drivers, también se vale. Y les voy a dar otro ejemplo actual. Tenemos un reporte que nos dice, este es el número de rolled zinc sheets que se usan. Tú como consultor no puedes agarrar ese reporte y entregárselo al cliente, o sea, no se puede. ¿Cómo lo enhance? O sea, ¿qué le vas a meter tú? ¿Qué valor agregado va a haber ahí? Y entonces, esto es en lo que se basa por ejemplo, el Regulatory Driven Scenario, que vamos a solo cuantificar la oportunidad B2B creada por las leyes que hablamos ahorita en la parte comercial del bottom-up. Entonces, número uno, empezamos idéntico que el bottom-up, cuantificando número de establecimientos que están obligados a darle agua potable a sus clientes. Y ahí sí entran un poquito de assumptions. ¿Qué porcentaje todavía no le ofrece agua potable a sus clientes? Porque los que sí, pues ya no van a ser clientes de BWT. O sí, pero ¿en cuántos años? ¿Cuánto es el lifetime value de un filtro? Número dos, porcentaje que sí va a invertir en un filtro, porque tal vez hay quien se aferre a yo voy a dar agua embotellada y punto. Y pues finalmente tienes que saber, digo, en este caso sí les dan el precio, tengo entendido, del filtro, pero si no, pues es estimar un valor aproximado de cuál es el promedio del precio para poder sacar un valor, tamaño de mercado, ¿no? Cuando hablamos de tamaño de mercado, generalmente estamos hablando de dinero. A veces no, a veces sí son números de playeras en México, números de hamburguesas que se han vendido en Estados Unidos, número de lo que tú quieras, pero en este caso estamos hablando de dinero. Entonces, padrísimo que lleguen a la parte de listo, ya tenemos el número de gente, ya tenemos el número de filtros, pásalo de dinero. Es el step más fácil, pero es el step que muchas veces también se nos puede olvidar porque es lo más obvio. Y pasando a un benchmark proxy method, que es comparar el mercado con mercados que ya han hecho esa transición, mercados que ya han pasado por lo que ahorita está pasando en México de pues, las leyes que te obligan a ofrecer agua potable y compra un filtro porque ya no puedes dar agua embotellada y hace esto y hace el otro. Y entonces vas tratando de comparar, o sea, lo puedes comparar por GDP o income per cápita o tamaño de población incluso. O sea, si tienes, no sé, si tienes datos de España o Alemania
que Alemania en un news article random te dijeron, ay, es que fíjate que en el 2000 tuvimos que hacer una ley que todo el mundo tenía que dar agua potable, entonces se vendieron tantos filtros, la industria de filtros de agua hizo tanto dinero. Ay, pues sin querer ya tienes el número de España, digo, de Alemania. ¿Cómo vas a traducir ese número a México? No puedes asumir que es el mismo. La población es súper diferente. El GDP también es súper diferente. ¿Qué factores influencian la decisión de comprar un filtro de agua? Entonces, pues más o menos este es ese approach. Pero si ven, esto no es ni top-down ni bottom-up. Es agarrar un número que ya tienes, una data que ya existe, y moverla y acomodarla a lo tuyo, a lo que tú le tienes que dar al cliente. Y bueno, finalmente existe el Hybrid Scenario Modeling, que yo, en mi opinión, es lo más completo que le puedes entregar a un cliente, que es decirle, ¿sabes qué? Ese es el tamaño de mercado ahorita, pero a futuro, pues hay muchas cosas que pueden influenciar el tamaño de mercado a futuro. Pero yo te voy a dar 3 escenarios: el base, el optimista y el pesimista. Y entonces el cliente ya tiene un rango de dónde a dónde se puede mover el mercado. O sea, porque si solo le das el base, pues ¿qué? ¿Cuál es tu margen? ¿Cuál es el porcentaje de error? O sea, estamos diciendo que si son 21 millones, no me va a salir de 21 millones, o puede ser 19, o puede ser 30, o puede ser... Entonces, en mi humilde opinión, siempre poner escenarios y casos y decir, puede ser esto, pero es que sí, si, no sé, la presidencia la gana no sé quién y entonces las leyes van a cambiar y entonces ya se te fue tu mercado. Esto combina un poco, porque es lo que les decía, que lo que quieres es entonces agarrar rangos. Entonces quieres varios datos que te puedan ayudar. Acá, por ejemplo, les pongo un percentage of bottled water market replaced. Bueno, puede ser 1, pero puede ser 5. Bueno, agarramos de base 3. Number of adopting households para cuantificar la parte residencial. Puede ser 380K o puede ser 2 millones. Entonces, agarro promedio y esa es mi base. Y el revenue potential, pues es que si es 1% el mercado que va a ser reemplazado y son 380,000 casas que van a comprar los filtros, entonces mi revenue van a ser 2.3 billones. Todos estos números son dummies, by the way, ¿eh? O sea, no les voy a pasar esta presentación, pero los números no les van a servir de nada. Entonces, al final, puedes crear una gráfica en donde visualmente se entienda, pues ok, o sea, me voy a quedar dentro de este rango. Incluso puedes sacar un CAGR, puedes sacar un porcentaje de, bueno, pues tu pesimista es que al negativo 1% vaya decreciendo tu industria. Bueno, pues negativo 1% no está tan mal si estamos hablando de los próximos muchísimos años. Pero entonces te vas dando una idea de cuál es la tendencia. O sea, cómo ha crecido y ahorita cuál es la visibilidad hacia adelante. Y ahora, algo que también se me hace muy relevante mencionar es el uso de la inteligencia artificial en estos casos. Yo les soy sincera, yo uso Artificial Intelligence todos los días, literal todos los días. Nunca para pedirle un dato y copy-pastearlo, pero cuando necesito brainstorm, cuando tengo una idea, pero no sé si es una idea medio tonta, no sé si tiene sentido, no sé si tal vez debería hacer esto mejor, matemáticamente que tiene más sentido. Claro que lo platico con mi amigo ChatGPT o con mi amigo Claude o con mi amigo Ancura GPT, o sea, se vale. Como thinking partner es una herramienta espectacular, pero es que hay que saber usarla como brainstorm partner, no como la verdad absoluta, porque qué oso que te digan, ah, perfecto, ¿de dónde salió ese número? Y tú de que, ah, ChatGPT, o sea, no. Y la verdad es que sí comete muchos errores en cuestión de números y de sácame cálculos, pero creo que es muy buen brainstorming partner para que ahí lo tomen en cuenta. Y bueno, ya pasamos al Q&A. Creo que voy a dejar de compartir para poder verlos porque no los estoy viendo. Y bueno, no sé si alguien tenga una duda, comentario, sugerencia. Andrés, creo que todos están obligados a estar muted. Sí, O sea, me sale como... voy a cambiar a todos a Ah, perfecto. que todos puedan hablar. Igual, si quieren ir escribiendo las preguntas que tengan en el chat. Vivo,
y a lo mejor si les da pena, si quieren yo empiezo con la primera, a lo mejor así, yo creo que son preguntas que a lo mejor todos pudiéramos tener, y es, por ejemplo, ¿cómo decides entre usar, digo, nos platicabas de todos los tipos de enfoque que podíamos utilizar en hacer eh, un market sizing, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te decides si usar una triangulación o un top-down o un bottom-up? Yo les diría, depende de qué información tienen más a la mano o creen que pueden conseguir más fácilmente. O sea, si ustedes creen que pueden ir construyendo el bottom-up porque sí saben perfectamente en INEGI dónde te ponen el número de casas en México y sí saben perfectamente cómo acortar eso, pues usen ese. Pero si dicen, no, sabes que yo tengo la información del tamaño de botellas que se venden en México y entonces de ahí yo quiero hacer mis assumptions validadas, pues también se vale. Entonces, al final creo que eso es muy, muy personal, muy al gusto de cada quien. Al final del día les diría el approach que les haga más sentido a ustedes, que puedan validar y que, pues que sí, que sientan que es un número cercano a la realidad. Se vale preguntarle al de al lado, oye, ¿esto te hace sentido? O sea, ¿esto crees que mi thinking process está bien? Digo, por eso también están en equipos, lo cual creo que es espectacular. Pero sí, yo no diría que uno es mejor que otro. O sea, aunque uno se vea más difícil que otro, pues la verdad es que muchas veces el más acertado es el más simple. Entonces, sí, les diría lo que tengan a la mano, lo que de verdad puedan usar y se les haga más fácil, más rápido, porque al final el market sizing es un paso, ¿no? De todo el case competition. Entonces, pues lo que les quite un poco de menos tiempo, sin obviamente hacerlo con las patas, o sea, que tenga sentido el resultado y el método, porque pues si no, pues la audiencia se va a dar cuenta. Pero yo no diría que hay un mejor y un peor, la verdad. Gracias, gracias. Oigan, ya todos tienen permiso para hablar. Ah, a ver, ya estoy viendo el chat, sorry. ¿Qué tan actualizados deben de ser los datos para que no pierdan validez? Esta es súper buena pregunta. Mira, en consultoría, la verdad es que sí tratamos de agarrar datos que no haya pasado más de 2 años que los hayan actualizado, pero supongo que en este caso, con que agarren algo dentro de los últimos, pues, que 5 o 6 años, puede ser real. O sea, acá algo que nos friega un poco es la pandemia, porque la pandemia causó una disruption enorme que afectó a absolutamente todas las industrias. Entonces, si ves algo antes de pandemia, puede que tenga otra perspectiva, así ves algo que ya se hizo después de pandemia. Nada más en ese caso te diría, verifícalo, pero la verdad es que yo no le veo nada de malo si está, pues te digo, 2018, va. Ahora, ¿qué más pusieron? Ay, no, nada más es Andrés escribiendo. No sé si hay alguien más que tenga una pregunta. Yo tengo una que yo sé que todos tienen y que luego da como mucho miedo y sobre todo también cuando lo presentas. Y es, pues nos decías, ¿no? Que es válido hacer assumptions, pero, pero luego cuando tienes que argumentarlas, si alguien te las quiere, pues sí, refutar, y quieres estar seguro de que hiciste al menos una assumption lo bastante sólida o confiable. Entonces, a lo mejor tú qué técnicas usas para hacer estos supuestos, pero hacerlos sólidos y defendibles, sobre todo en un contexto donde no tenemos la información como tan a la mano. Sí, o sea, a ver, la pregunta es cómo hacer una assumption, o sea, como que cómo asegurar Ajá, que tu assumption esté sí, o sea, cerca. ¿cómo saber que mi assumption no va a ser un error demasiado grande que me va a terminar arrastrando el análisis, este, súper mal, Pues ¿sabes? yo diría, ninguna assumption puede ir de tu cabeza a una slide. O sea, eso es súper, súper mala práctica. Todos los assumptions tienen que pasar por una serie de validaciones y o sea, con que tu compañero de al lado vea y lo piensen juntos, eso ya cuenta como, bueno, mínimo ya hay dos mentes pensándolas, pero así de tú decir tres y poner tres, pues no, ¿verdad? Pero yo diría, o sea, en mi experiencia personal, en este proyecto que tuve que literalmente bajar el cielo, el mar y las estrellas,
sí empecé con assumptions que tal vez estaban medio mensos, pero nada más porque necesitaba un número, necesitaba ver cómo se iba a comportar el resto de la data si ponía 3. Y luego, ya que vi que, o sea, Alamais me está dando 1 millón de toneladas, obviamente no, pues bueno, 3 está muy alto. Y entonces ya vas acotándolo un poquito más. También algo que hicimos fue, literalmente hablamos con expertos de la industria de zinc que nos dijeran, oye, ¿qué opinas si yo digo que el número es 3? No, 3 es muy grande y 3 es no sé qué. Ah, pues ok. Que en este caso yo les diría que también se vale. O sea, si tienen a alguien que trabaje en algo relacionado al agua y que les quieran enseñar a ustedes su assumption y que esa persona te lo valide, yo esto ya lo tomaría como un dato validado por experto. O sea, un experto es alguien que tenga experiencia en la industria, que sepa sus números y que de verdad sí les pueda dar algo que los va a llevar a un número real. Entonces, pues sí, les diría, no tengan miedo de hacer assumptions porque ay, es que tiene que estar súper validado. Se vale aventar un número al principio, nada más ese número no lo van a enseñar. Ese número es interno, ese número es nada más para platicarlo entre ustedes y luego ya que pase el proyecto se van a reír de que, ay, ¿te acuerdas que puse 3 de que qué mensa era .2? Pero pues sí, o sea, en ese caso, pues validen sus assumptions, pero no tengan miedo de aventar un número inicial. Y creo que mencionaste algo que es súper mega importante. O sea, digo, yo en otros case competitions, cuando no he encontrado información o cuando tengo una primera propuesta, pero que no tengo la capacidad de saber si es implementable, he hecho eso que dijiste, o sea, platicarlo con algún experto de industria. Y para mí, con los recursos que tenía mi experto de industria, era el papá de un amigo que trabajaba en eso, un profe. eh, Buscaba a alguien por LinkedIn que estaba en el giro y mandaba 10 mensajes a ver cuál me contestaba con las preguntas muy sí o no para que me contestaran rápido. Y es una manera también de destacar de que ustedes hayan validado y hayan hecho como un benchmarking con expertos o se hayan comunicado con expertos para validar el análisis del que estaban haciendo. También la verdad que suma puntos y destaca al equipo de los demás. Y agregando lo que dices, Andrés, creo que algo también muy importante es, si ustedes se pierden en sus cabezas mientras están tratando de hacerlo, se van a perder explicándolo. Entonces, simple is better, de verdad. O sea, no tiene que ser la cosa más, es que hice esto y luego lo multipliqué por el valor de sigma y entonces, o sea, nadie va a entender eso, ni el cliente. Entonces, lo importante es que ustedes lo entiendan y que ustedes se la crean y que para ustedes todo eso tenga sentido, porque esa es la mejor manera que lo van a poder entonces explicar. Porque siento que un market sizing te puede perder, o sea, los números pueden ser abrumadores, la cantidad de datos y de drivers y de factores se puede convertir en algo abrumante. Entonces, pongan el límite de qué factores voy a incluir y cuáles no voy a incluir. O sea, un market sizing es un estimado. No te voy a decir 347.23, no, o sea, no, no, porque en primeras nadie te va a creer, porque ¿de dónde sacaste ese decimal? Es un estimado, entonces tampoco se abrumen con tanta cosa que pueden estar considerando. O sea, al final del día, lo que haga sentido, lo que sea simple pero directo y esto sirve porque tal y esto es un factor porque tal, you're good to go. O sea, no se la compliquen más de lo que tienen que complicárselas. Pues va, para ir dándole cierre, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, aprovechen ahorita que está aquí ella con nosotros. em, si alguien la quiere poner en el chat, si quiere abrir su micrófono, como ustedes gusten. Ay, a ver, Jorge David García Reyes. Sí, así es. Una pregunta, ¿qué tanto nos tenemos que enfocar en los restaurantes? Digo, hemos visto algo de enfoque, creo, en todo eso con las leyes, pero pasa algo si, no sé, decidimos a lo que hemos visto que es mejor, no sé, en el área de viviendas, o Yo, tenemos que irnos a fuerza por lo del área de restaurantes. yo te diría, si tienes cómo justificar que no vas a agarrar restaurantes, dale, pero esa justificación tiene que ser muy fuerte, porque si mal no recuerdo, la descripción del caso menciona restaurantes. Entonces, pues tu explicación tiene que ser muy fuerte para decir, esta es la razón de por qué no cuantifique restaurantes. Y ok, si te la compran, padrísimo, pero sí asegúrate que haya una buena justificación detrás, porque tampoco se vale decir, no lo cuantifiqué porque estaba muy difícil. Ah, sí, digo, podríamos, por ejemplo, hacerlo para restaurantes y después decir, bueno, según nuestros datos y nuestras búsquedas, pensamos que es mejor esto por esto. Claro, Ok. claro, 100%. Y de eso se trata también
el research. O sea, primero incluyes algo y luego dices, no sabes que esto ya no tiene sentido, lo voy a quitar. Claro, se vale afinarlo, te digo, con que te asegures de explicarlo en la slide, el por qué no agarraste cualquier cosa que no agarraste. Ok, muchas gracias. Claro. David Alejandro Valdés. ¿Qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, Escuchamos. perfecto. Nicole y Andrés, ¿ustedes para este approach creen que valga la pena considerar, bueno, gracias a que la empresa está entrando acá al mercado mexicano y aún no está tan bien posicionado, la idea de un acquisition? ¿O creen que eso se sale del estatuto, más bien de los lineamientos que proponía la empresa de tener más presencia? ¿Son acquisition es algo que es potencialmente bueno o preferirían seguir evaluando las opciones distintas? Una acquisition, o sea, ¿de qué, perdón? O sea, de otra empresa que ya esté mejor posicionada que BWT en este momento y que les pueda ayudar a tener una mejor estrategia de mercado para llegar a más clientes en un nicho específico, por ejemplo. Porque estamos hablando ya de la estrategia, Andrés, creo que tú podrías contestar mejor esta pregunta. Sí, mira, en este caso tienes que ponerte en los zapatos de Uruguay, ¿no? Entender que ellos son un distribuidor máster de BWT y también tomando en cuenta, pues, el tamaño del competidor, eh, cómo se asemejaría a Uruguay y tanto a BWT, ¿no? Entonces, si para empezar se sale de las capacidades económicas, pues desde ahí estaría descartado. Ahora, también yo sé que pueden salir como muchas estrategias porque a lo mejor el caso se presta a, pero sí, como estamos compartiendo el portafolio de productos, te están diciendo el cambio en las regulaciones y eso, el acquisition sí queda como un poco fuera del scope de hacia dónde va dirigido el caso, ¿no? O sea, al final es lo que quiere Water es maximizar pues, la comercialización del portafolio de productos que ya tiene, no como obtener no como aumentar su market share por acquisitions, vaya, ¿sabes? Perfecto, gracias. No, no. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No había visto Diego Torres. El proponer en términos de dinero puede dar valor a la justificación de lo que quieres. O dices cubrir, pero la parte ecología y sostenibilidad también vale la pena demostrar. Creo que no entendí la pregunta. Proponer en términos de dinero, dices Sí, pero cubrir, pero la parte de ecología y sostenibilidad también vale la pena. No, creo que no estoy. O sea, creo que tengo una idea de por dónde vas, pero no estoy segura. No sé si Diego quieras como expandirte un poco más en tu pregunta, porque sí la quiero contestar. Bueno, mientras si no podemos pasar a Jorge, igual David. comentarles que nos quedan 5 minutos. En 3 minutos hacemos corto, ¿va? Sí, digo, pregunta rápida. Digo, se van a ir 50 equipos. ¿Algún criterio en especial que digan que nos enfoquemos en eso a la hora de que ustedes lo van a evaluar ¿En cuanto al Pues, market sizing o en cuanto en general? en general? Bueno, para nuestro one pager y presentación. Pues, digo, ahí está la rúbrica ya está actualizada, tenía un error, pero ya está actualizada en el Google Classroom. Ahí a lo mejor te puedes, si quieres maximizar los resultados con los recursos que tienes, yo creo que la rúbrica es una buena guía para eso, ¿no? Ahí están las diferentes ponderaciones. bueno, Pero pues ya no hay bueno, más preguntas. creo que no. Pues bueno, Nicole, otra vez, pues muchísimas gracias. De verdad que yo lo valoro mucho. Yo sé que también los participantes le hicieron mucho como para quitar un poquito de esta ansiedad en no saber cómo atacar un problema que puede ser como tan complejo y que puede ser como tan amplio.
Y pues gracias por compartir pues, tu experiencia, los consejos prácticos, que yo creo que al final, sobre todo para la gente primeriza, pues son herramientas muy valiosas para aplicar en el caso y en futuros proyectos, sobre todo que están aspirando como futuros consultores, donde se tengan que estimar mercados, hasta en un caso de estudio de entrevista, ¿no? Y pues también todos gracias a todos los asistentes por las buenas preguntas, y me gustaron sus preguntas, la verdad. Y pues bueno, con esto cerramos la primera mentoría, la sesión del día de hoy. Y pues gracias, Nicole, a ti nuevamente, sobre todo por tu tiempo y por acompañarnos. Gracias a todos por haber venido y muchísima suerte y éxito. Esperemos verlos en la final a todos. Y pues bueno, que disfruten su viernes y su fin de semana. Gracias, nos vemos. Bye.